Bienvenidos a Miedo a Medianoche, el espacio donde las sombras susurran y el terror toma forma. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos invocas y a qué hora te atreves a escuchar nuestros relatos. Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y hacer sonar la campanita, porque recuerda, en la oscuridad de la noche, nunca estás realmente solo. Ahora, intenta relajarte. Si es que puedes. La sombra en el pasillo. Mi nombre es Ricardo. Y esta es la historia de cómo la rutina más anodina se convirtió en la puerta a un terror que aún hoy, en cada noche, me espera al borde del sueño. Era vigilante nocturno en un edificio de oficinas. Un cubo de cristal y acero que durante el día palpitaba con la energía febril del trabajo, pero que, al caer el sol, se convertía en un laberinto de cubículos mudos y pasillos resonantes, custodiados solo por el zumbido eléctrico de las luces de emergencia y mis pasos solitarios. Cada noche, al hacer mi ronda, en el pasillo más largo del ala oeste, la periferia de mi visión capturaba un destello, una mancha más oscura entre las sombras. Al principio, lo atribuí al cansancio, a las jugarretas de la luz y la oscuridad danzando en los bordes de mi percepción. Pensé que eran mis ojos, adaptándose a la penumbra, proyectando fantasmas sobre la tela de la noche. Pero la mancha persistió. Noche tras noche, durante la misma ronda, en el mismo pasillo, al final, donde la luz tenue de una salida de emergencia apenas arañaba la oscuridad. No era un reflejo, no era un juego de sombras. Era una sombra. Más densa, más opaca que las sombras que proyectaban los escritorios y las sillas. Una sombra fugaz, sí, pero con una forma ambigua que sugería vagamente una silueta humana. Al principio, era casi imperceptible, un susurro visual. Pero con cada noche que pasaba, se volvía más definida, ganando peso en la oscuridad, como si se alimentara de la ausencia de luz. Comencé a sentir una punzada fría en el estómago cada vez que me acercaba al ala oeste. El aire allí se volvía más pesado, casi viscoso, impregnado de un olor metálico tenue, como a hierro oxidado y ozono, aunque sabía que era imposible. La temperatura descendía perceptiblemente, no el frío normal de un edificio vacío por la noche, sino un frío que mordía hasta los huesos, un frío que parecía emanar de la sombra misma. Las luces fluorescentes del pasillo parpadeaban esporádicamente, como si la presencia de la sombra las drenara de energía. El zumbido eléctrico se volvía más agudo, casi un gemido, y el eco de mis pasos resonaba de forma extraña, como si el pasillo se hubiera alargado, distorsionado, tragándose el sonido y devolviéndolo deformado. Empecé a acelerar el paso al llegar a ese punto del pasillo, tratando de ignorar la punzada de hielo en mi pecho, la sensación punzante en la nuca, como si algo me observara desde la oscuridad más allá de la sombra. Pero era inútil. La sombra estaba ahí, siempre al final del pasillo, esperando. Ya no era fugaz. Ahora se mantenía, estática, como esculpida en la oscuridad, una figura espectral recortada contra la penumbra. Su forma se había vuelto más humana, aunque distorsionada, alargada, con contornos imprecisos que se difuminaban en la oscuridad circundante. Parecía inclinada ligeramente hacia adelante, como si estuviera observándome, o como si estuviera a punto de avanzar. Una noche, la curiosidad, o tal vez una forma retorcida de desafío, me venció. Decidí acercarme. Decidí desenmascarar esa ilusión, esa broma de mi mente cansada. Me armé de valor, respiré hondo, y en lugar de acelerar el paso, lo mantuve firme, deliberado, mientras me dirigía hacia el final del pasillo.
Cada paso resonaba amplificado en el silencio, cada parpadeo de las luces parecía un latigazo de luz que revelaba y ocultaba la sombra alternativamente, como si jugara conmigo, como si se deleitara con mi creciente ansiedad. A medida que me acercaba, la forma se hacía más clara. No era una sombra proyectada. Era algo que absorbía la luz, que la engullía, dejando un vacío en forma de figura humanoide. No tenía detalles definidos, pero la sugestión de brazos largos y delgados, de una cabeza ligeramente ladeada, era inconfundible. Y entonces, la vi moverse. No un movimiento brusco, no un salto. Fue un deslizamiento, una traslación suave e imposible, como si se moviera sobre ruedas invisibles, o como si la oscuridad misma la arrastrara hacia mí. Demasiado rápido. Demasiado irreal. En un instante, la sombra que había estado al final del pasillo estaba mucho más cerca, ocupando un espacio que antes estaba vacío. El aire se volvió gélido, un frío que quemaba la piel, y un olor acre, sulfuroso, llenó mis fosas nasales, haciéndome toser. Sentí un vértigo repentino, como si el suelo bajo mis pies se hubiera inclinado, y un zumbido agudo, casi doloroso, resonó en mis oídos, ahogando todos los demás sonidos. El miedo, un miedo primario, visceral, me paralizó por un instante. Pero luego, el instinto de supervivencia se impuso. Di media vuelta y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, con el corazón martilleando contra mis costillas, la respiración agitada quemándome los pulmones, sin mirar atrás, sin atreverme a mirar atrás. Solo escuchaba el eco de mis propios pasos, cada vez más fuertes, cada vez más desesperados, y la sensación helada en la nuca, como si la sombra estuviera justo detrás de mí, respirándome en el cuello. Salí del edificio temblando, con el cuerpo bañado en sudor frío, el sabor amargo del pánico en la boca. Me detuve en la calle, bajo la luz anaranjada y tranquilizadora de las farolas, y miré hacia el edificio oscuro, hacia las ventanas inertes que ahora me parecían ojos vacíos, observándome desde la distancia. Nunca volví. Dejé mi trabajo al día siguiente, sin dar explicaciones. ¿Cómo podría explicar lo que había visto? ¿Cómo podría describir la sombra en el pasillo, su movimiento antinatural, el frío que emanaba de ella, el olor a azufre que todavía persistía en mis recuerdos? Nadie me creería. Y tal vez, en el fondo, ni siquiera yo me creo del todo. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y sé que, en la oscuridad, en cada noche, la sombra sigue ahí, al final de algún pasillo, esperando, moviéndose demasiado rápido, demasiado irreal. Y a veces, cuando cierro los ojos, aún puedo sentir ese frío mordiéndome la nuca. Continuamos con la siguiente historia, el susurro bajo la ventana. Soy Daniela. Estudiante. Sola. La ciudad respiraba plomo líquido bajo una tormenta que parecía querer desgarrar el cielo. Yo, encerrada en mi estudio, intentaba dominar un texto que se resistía, pero la noche tenía otros planes para mi atención. Empezó con el roce sordo de la lluvia contra el cristal, un ritmo constante que pronto se vio perforado por algo más tenue, casi inaudible. Un susurro. Al principio lo confundí con el viento colándose por alguna rendija invisible. Pero no era el viento. El viento ululaba con furia contra el edificio, un lamento salvaje y abierto. Esto era diferente. Era una caricia sonora, una vibración apenas perceptible, como el aleteo de una polilla gigante contra el vidrio, pero sin el impacto. Venía de abajo, de la oscuridad viscosa que se extendía más allá del alféizar de mi ventana, desde el jardín sumergido en sombras. Me incorporé, la silla chirrió un gemido metálico contra el suelo de madera.
El silencio dentro de la habitación se espesó, tragándose el zumbido del fluorescente y el latido acelerado de mis propias sienes. Escuché con la atención tensa de un animal en la noche. Nada. Solo la orquesta brutal de la tormenta. Suspiré, atribuyéndolo a la sugestión, a la fatiga de las horas de estudio, al eco fantasma del café. Volví a inclinarme sobre los apuntes, intentando reconectar con la sintaxis intrincada, pero el susurro regresó. Más definido ahora. Más cercano. Ya no era una mera vibración, sino un murmullo articulado, aunque incomprensible. Como si alguien, justo debajo de mi ventana, susurrara palabras en un idioma olvidado, o quizás, en ninguno. Un idioma anterior a la palabra, tejido solo con aire y aliento húmedo. Una punzada de inquietud helada se deslizó por mi espina dorsal, un escalofrío que no provenía del frío de la noche, sino de una fuente interna, visceral. Me levanté de nuevo, esta vez con cautela, como si temiera romper un hechizo invisible. Me acerqué a la ventana, la madera fría bajo mis dedos. El cristal estaba empañado por la condensación, un velo lechoso que distorsionaba la oscuridad exterior. Respiré hondo y limpié un pequeño círculo con la manga del suéter. La negrura me devolvió la mirada. Una negrura viva, palpitante bajo la lluvia torrencial. Las ramas de los árboles se retorcían como miembros convulsos, proyectando sombras danzarinas y grotescas sobre el césped empapado. No veía nada más. Nada discernible. Solo la noche salvaje y desatada. Pero el susurro persistía. Y ahora ya no era incomprensible. Empezaba a distinguir sílabas sueltas, fragmentos de fonemas que se filtraban a través del cristal, a través de la madera, a través de la propia sustancia de la habitación. Reconocí mi nombre. Daniela. Susurrado con una suavidad antinatural, una dulzura viscosa, como miel podrida. El aire en la habitación se volvió denso, opresivo, como si la presión atmosférica hubiera aumentado de golpe. Sentí un peso invisible sobre el pecho, dificultando la respiración. El olor a ozono de la tormenta se mezcló con un aroma terroso y húmedo, un hedor sutil a hojarasca en descomposición, a tierra removida y olvidada. Me pegué más al cristal, intentando aguzar la vista en la oscuridad. La lluvia arreciaba, golpeando el alféizar con una furia creciente. Y el susurro continuaba, mi nombre repetido una y otra vez, con variaciones apenas perceptibles, como si diferentes voces se sumaran al coro espectral, modulando la melodía fúnebre. Daniela. 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 Cada vez más cerca. Cada vez más claro. Ya no era solo un susurro. Se estaba convirtiendo en una voz. Una voz que nacía de la oscuridad, que se tejía con la lluvia y el viento, que parecía emanar de la tierra misma. Una voz que conocía mi nombre, que lo pronunciaba con una familiaridad inquietante, como si me conociera mejor que yo misma. Retrocedí de la ventana, tropezando con la silla, que volvió a gemir. El corazón me martilleaba en el pecho, un tambor sordo que resonaba en mis oídos. La habitación, antes refugio, ahora se sentía como una trampa. Las sombras se habían vuelto más profundas, más amenazantes, contorsionándose en formas irreconocibles en las esquinas. La voz se elevó un poco más, ya no susurrando, sino hablando en un tono bajo y constante, como una conversación privada que no debería estar escuchando. Entendí palabras. Frases inconexas, fragmentos de oraciones que se clavaban en mi mente como astillas de hielo. Dentro, siempre has estado sola, nadie te escuchará, nuestra. No entendía el significado completo, pero la resonancia era inequívoca.
Era una voz que hablaba asterisco de asterisco mi, asterisco a asterisco mi, asterisco sobre asterisco mi. Una voz que parecía conocer mis miedos más profundos, mis inseguridades más ocultas, mis deseos más oscuros. Una voz que estaba tejiendo una red invisible a mi alrededor, envolviéndome en una tela de araña sonora. Me llevé las manos a los oídos, intentando bloquear el sonido, pero era inútil. La voz no venía de fuera, no solo de la ventana. Parecía emanar de las paredes, del suelo, del aire que respiraba. Se había infiltrado en la propia sustancia de la casa, convirtiéndola en un resonador espectral. Y entonces, las palabras se hicieron más claras, más directas, abandonando la ambigüedad ominosa por una claridad brutal y personal. La voz empezó a decirme cosas que no quería oír. Cosas sobre mí. Cosas sobre mi vida. Cosas sobre mi futuro. Cosas que me helaron la sangre en las venas y me petrificaron en el centro de la habitación. Verdades oscuras, intuidas pero nunca confesadas, desnudadas ahora con una precisión quirúrgica, con una crueldad helada. Secretos que creía enterrados, revelados con una intimidad violenta, como si la voz hubiera estado viviendo dentro de mi cabeza todo el tiempo, esperando el momento oportuno para emerger y reclamar su lugar. La habitación giraba, la luz parpadeaba, la voz resonaba, cada palabra un latigazo invisible que me despojaba de mis defensas, de mis ilusiones, de mi propia identidad. Sentí que me desvanecía, que me disolvía en la oscuridad que me rodeaba, que me convertía en parte de la voz, en parte del susurro, en parte de la noche. Y en ese momento, comprendí que no estaba sola en mi casa. Nunca lo había estado. Y que la compañía que siempre había tenido, estaba finalmente reclamando su derecho a ser escuchada. A ser sentida. A ser. Continuamos con la siguiente historia, la llamada de medianoche. Soy Jorge, taxista. La noche siempre ha tenido un rostro familiar para mí, un lienzo oscuro salpicado de luces de neón y el rugido domesticado del motor. Pero una noche, la familiaridad se desvaneció, reemplazada por una textura viscosa de inquietud. Recibí la llamada a través de la radio, una voz distorsionada, casi un susurro metálico, pidiendo un servicio a las afueras. La dirección era un sinsentido en el mapa de mi mente, un punto ciego en la periferia de la ciudad, donde las luces se niegan a penetrar y la civilización se deshilacha. La carretera se fue adelgazando hasta convertirse en un camino de tierra mordido por las sombras de árboles esqueléticos. El aire se espesó, volviéndose denso y frío, como si cada bocanada llenara mis pulmones con el polvo helado de tumbas olvidadas. La casa que buscaba se materializó de la oscuridad como un hueso blanqueado bajo la luna menguante. No era una casa, sino el negativo de una ausencia construida con maderas podridas y ventanas que eran cuencas vacías. Una figura emergió de la negrura que la rodeaba, un bloque sólido de sombra humana. No vi rasgos, solo la absorción total de la luz, una silueta vestida de un negro que parecía más profundo que la noche misma. Entró en el taxi sin un sonido, sin un gesto, sin el roce de la tela, como si se hubiera deslizado desde otra dimensión directamente al asiento trasero. El silencio que siguió no fue la ausencia de sonido, sino una entidad en sí misma. Era un silencio pesado, viscoso, que se pegaba a los tímpanos y sofocaba el zumbido del motor, el crujido del vinilo bajo mi peso, incluso el latido de mi propio corazón parecía amortiguado, lejano. En el espejo retrovisor, la figura era un monolito oscuro, indiferenciable del respaldo del asiento. Intenté hablar, preguntar el destino, cualquier cosa que rompiera la membrana opresiva del mutismo, pero las palabras se coagularon en mi garganta, convertidas en saliva espesa y sin forma. Sentía su presencia,
no como un cuerpo ocupando un espacio, sino como una presión invisible, un campo magnético repulsivo que erizaba los vellos de mi nuca y me helaba la sangre en las venas. El olor dentro del taxi cambió. Ya no era el aroma familiar a ambientador barato y polvo de la calle, sino algo agrio y metálico, como el óxido de sangre vieja y el hedor dulce y pútrido de flores marchitas, un perfume espectral que se arrastraba desde el asiento trasero y se enroscaba a mi alrededor como un sudario húmedo. La temperatura descendió bruscamente, el aire se volvió tan frío que sentía el aliento helado en la piel de mi rostro, aunque sabía que el aire acondicionado estaba apagado. Miré el termómetro del tablero, marcaba 15 grados, luego 10, luego 5, los números decreciendo como si se hundieran en un abismo gélido. Conduje a través de la noche que se espesaba. Cada kilómetro se sentía como un descenso más profundo a las entrañas de la tierra. Las luces de la ciudad habían desaparecido hacía tiempo, reemplazadas por una oscuridad primordial, punteada solo por el temblor fantasmal de mis faros que apenas lograban arañar la superficie de las sombras. En el espejo, la figura permanecía inmutable, un observador silencioso y denso, cuya inmovilidad era más perturbadora que cualquier movimiento. No podía verle los ojos, pero sentía su mirada, una presión fría e implacable que se filtraba a través del respaldo del asiento, quemando un agujero helado en mi espalda. Finalmente, llegamos. El destino no era una dirección, sino un lugar. Un cementerio. La verja de hierro forjado, retorcida y oxidada como venas necrosadas, se alzaba ante nosotros, custodiando un laberinto de lápidas inclinadas y cruces desmoronadas bajo la luz espectral de la luna. Detuve el taxi frente a la entrada, el motor callándose en un suspiro final de alivio y terror. Me giré para indicar la tarifa, para romper por fin el silencio, pero el asiento trasero estaba vacío. La figura se había desvanecido, no con un movimiento, no con un sonido, simplemente ya no estaba. Como si nunca hubiera existido, excepto por el frío que persistía, un frío que no era meramente físico, sino un frío que se había instalado en mis huesos, en mi alma, un frío que sabía que llevaría conmigo para siempre. En el asiento, donde la figura había estado sentada, encontré algo. No dinero, no una nota, sino un único pétalo negro. No era de una flor que conociera. Era suave como terciopelo, pero al tocarlo sentí una textura escamosa, reptiliana, y un frío aún más intenso emanaba de él, un frío que quemaba. Lo dejé caer inmediatamente, como si me hubiera quemado con hielo. El pétalo quedó allí, sobre el asiento de tela gris, una mancha de negrura absoluta, un recordatorio tangible de lo que no podía explicar, de lo que no quería entender. Arranqué el taxi y me alejé del cementerio, dejando atrás las lápidas silenciosas y la presencia ausente. Pero la sensación de frío me siguió, aferrándose a mí como una segunda piel. Y en el espejo retrovisor, por un instante, juraría haber visto, en el reflejo de mis propios ojos aterrorizados, un destello fugaz de negro, una sombra que se movía justo detrás de mí, en el asiento vacío. Desde esa noche, la oscuridad tiene un nuevo sabor, el silencio un nuevo peso. Y cada llamada nocturna, cada sombra en la carretera, cada pasajero que sube en la penumbra, trae consigo el eco helado de aquella figura, la promesa tácita de su regreso, la certeza implacable de que, a veces, la noche llama, y lo que responde, no es de este mundo. Continuamos con la siguiente historia, el reflejo en el espejo. Soy Mariana, enfermera de noche. Se dice que los hospitales, tras el crepúsculo, guardan ecos de susurros invisibles y miradas perdidas. Yo nunca creí esas historias, hasta que la quietud de una madrugada se fracturó en el reflejo. Era una de esas noches de calma irreal,
donde el silencio pesa como plomo y la respiración se escucha demasiado alta. La sala de descanso, a esas horas, olía a desinfectante frío y a café rancio olvidado en la cafetera. Me acerqué al espejo que colgaba sobre el lavabo, buscando en mi rostro cansado un atisbo de energía. La luz fluorescente, blanca y despiadada, dibujaba sombras duras bajo mis ojos. Mi reflejo me devolvió la mirada. Al principio, todo normal. Yo, con mi uniforme verde quirúrgico, el pelo recogido y la palidez nocturna típica de mi oficio. Pero entonces, ocurrió. Fue un parpadeo, quizá menos. Un instante fugaz donde mis ojos en el espejo cambiaron. No puedo explicarlo con palabras precisas, solo puedo describirlo con sensaciones. Fue como si la negrura de mis pupilas se expandiera, inundando el iris hasta absorber todo rastro de color. No eran ojos oscuros, eran ojos vacíos. Vacíos y hambrientos. Sentí un escalofrío ascender por mi columna, un frío que no provenía del aire acondicionado, sino de algo mucho más profundo, más visceral. En ese segundo eterno, mi reflejo pareció mirarme no desde el espejo, sino a través de él, desde una oscuridad desconocida y primigenia. Parpadeé de nuevo, más fuerte, casi con violencia. Y ahí estaba, mi rostro habitual, cansado pero familiar, reflejado en el cristal. Mis ojos, marrones como siempre, me devolvían una mirada confusa, quizás un poco asustada. La sensación, sin embargo, persistió. Como un eco sordo en el pecho, la certeza de que algo había cambiado, aunque no pudiera señalar qué. Me lavé la cara con agua helada, intentando disipar la extraña impresión. Me dije que era el cansancio, el turno de noche, la sugestión de las viejas paredes del hospital. Pero la imagen de esos ojos vacíos seguía grabada en mi mente como una mancha de tinta indeleble. Volví a mi trabajo, revisando historiales, administrando medicación, intentando enterrar la inquietud bajo la rutina. Pero la noche parecía conspirar contra mi intento de normalidad. Cada sombra en el pasillo se alargaba de forma antinatural, cada crujido de las tuberías resonaba con una intensidad inusual. Sentía las paredes del hospital respirar a mi alrededor un aliento frío y expectante. La luz parpadeaba levemente en algunos puntos, creando juegos de luces y sombras que distorsionaban las formas familiares, transformando camillas y sillas en espectros silenciosos. Más tarde, mucho más tarde, cuando la madrugada se acercaba a su punto más oscuro, volví a encontrarme en la sala de descanso. La necesidad de un café me arrastró hacia allí, pero en realidad, creo que fue otra cosa, una fuerza invisible que me empujaba de vuelta al espejo. La quietud era aún más densa ahora, casi palpable. El aire parecía vibrar con una energía sorda, como si el silencio mismo estuviera cargado de tensión. El olor a desinfectante se había intensificado, punzante, casi metálico. Me detuve frente al espejo. La luz fluorescente seguía proyectando su brillo blanco y frío. Levanté la mirada, lentamente, con una aprensión que se había instalado en mis huesos. Mi reflejo estaba allí. Al principio, parecía ser yo. Pero algo estaba radicalmente, irrevocablemente mal. No era mi rostro el que me miraba. Era una figura pálida, espectralmente pálida, con la piel tensa sobre los huesos afilados. Los ojos. Eran los mismos ojos vacíos que había visto antes, pero ahora ya no eran un fugaz parpadeo. Eran la norma. Hoyos negros que absorbían la luz, que parecían extenderse hacia un abismo sin fondo. La boca, fina y descolorida, se curvó entonces. No en una sonrisa amable, no en una sonrisa humana. Fue una mueca.
Una contorsión labial que revelaba dientes demasiado largos, demasiado puntiagudos, con un brillo enfermizo, casi translúcido. La figura en el espejo sonrió. No fue una sonrisa de alegría, ni siquiera de burla. Fue una sonrisa de posesión. Una sonrisa que decía: ahora te veo realmente. Ahora sé quién eres. Sentí un terror primario, un pánico helado que me paralizó por completo. No podía gritar, no podía moverme, no podía siquiera parpadear. Estaba atrapada, fija en la mirada de esa entidad que se hacía pasar por mí, que se había infiltrado en mi reflejo. La sonrisa se ensanchó, exponiendo aún más esos dientes antinaturales. Y entonces, habló. No con sonido audible, sino con una voz que resonó directamente dentro de mi cráneo, una voz fría como el acero y viscosa como la sangre coagulada. «Estás cansada, Mariana», dijo. «Déjame ayudarte a descansar». Sentí una mano, fría como el hielo y áspera como papel de lija, surgir del espejo. No era una mano reflejada, era una mano real, tangible, que se extendía hacia mí. Los dedos largos y huesudos se cerraron sobre mi muñeca con una fuerza sorprendente. El tacto quemaba, como si me estuvieran congelando desde dentro. El espejo ya no era un reflejo, era un portal. Y algo me estaba arrastrando a través de él. Luché, intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. El pánico me dio una fuerza desesperada. Tiré hacia atrás con todas mis fuerzas, clavando los talones en el suelo. El agarre de la mano era implacable, pero yo me resistía, aferrándome a la última brizna de realidad. La figura en el espejo seguía sonriendo, con una paciencia infinita, segura de su victoria final. En un último esfuerzo sobrehumano, logré zafarme del agarre. Caí hacia atrás, tropezando, hasta chocar contra la pared. Mi muñeca ardía, marcada con la impronta gélida de esos dedos. Jadeando, con el corazón latiendo como un tambor enloquecido, me levanté y retrocedí, alejándome del espejo. La figura seguía allí, dentro del cristal, observándome. La sonrisa no había desaparecido, pero ahora, en ella había algo más. Una punzada de decepción. Como si hubiera esperado algo más de mí. Como si mi resistencia hubiera sido una pequeña, insignificante molestia en sus planes. Salí corriendo de la sala de descanso, sin mirar atrás. No volví a mirar ningún espejo esa noche. Ni ninguna otra noche en ese hospital. Renuncié al turno de noche, después renuncié al hospital. Ahora trabajo en una clínica diurna, lejos de las sombras largas y los silencios profundos de la noche. Pero a veces, cuando me miro en el espejo del baño, por un instante, fugaz como un parpadeo, creo verlos. Esos ojos vacíos. Esa sonrisa. Recordándome que, tal vez, no escapé realmente. Que tal vez, una parte de mí se quedó atrapada allí, al otro lado del espejo, observando desde la oscuridad. Esperando. Sonriendo. Continuamos con la siguiente historia, los pasos en el piso de arriba. Soy Javier. Cuido esta casa antigua, en mitad de la nada, donde el silencio se mastica y la noche pesa como plomo. Todo empezó con los pasos. Cada noche, justo después de apagar la luz, comenzaban. Un ritmo lento, deliberado, como si alguien caminara de un extremo a otro de la planta superior una y otra vez. Pensé en el viento, en las viejas maderas cediendo, cualquier explicación racional que la mente pudiera tejer en la oscuridad. Pero no era el crujir familiar de la casa. Esto era diferente. Demasiado constante, demasiado humano. Al principio, los ignoré.
Me enterraba bajo las mantas, intentando ahogar el sonido con la almohada, con el latido acelerado de mi propia sangre en los oídos. Pero persistían. Se filtraban a través del silencio denso, una pulsación sorda que resonaba no solo en el techo, sino dentro de mi propio pecho. No eran pasos fuertes, no un zapateo furioso. Eran suaves, casi arrastrados, como si quien caminara arriba estuviera cansado, o enfermo, o quizás, simplemente, increíblemente triste. La casa olía a polvo viejo y madera reseca, un olor que de día era nostálgico, pero que de noche se volvía rancio, casi amargo. El aire se espesaba, se volvía pegajoso en la garganta. Sentía la presión del silencio contra mis tímpanos, como si la casa entera contuviera el aliento, esperando. Y los pasos seguían, implacables, un metrónomo espectral marcando las horas en la penumbra. Las sombras se alargaban y retorcían en las paredes, danzando a la luz enfermiza de la luna que se filtraba por las ventanas. Cada forma familiar se convertía en una amenaza potencial, cada rincón oscuro en un escondite para lo desconocido. Empecé a dormir con la luz del pasillo encendida, una pálida defensa contra la negrura que parecía emanar de las paredes mismas. Pero la luz no detenía los pasos. Solo los hacía más definidos en la oscuridad que la rodeaba, más audibles en el silencio que la acompañaba. Una noche, la curiosidad se transformó en una necesidad imperiosa. No podía seguir ignorándolos. Era como tener una astilla clavada en la mente, que se hacía más profunda y dolorosa con cada hora que pasaba. Me levanté, el suelo frío como hielo bajo mis pies descalzos. Cogí la linterna que guardaba en el cajón de la mesita de noche. Su peso en mi mano se sentía débil, patético, contra la inmensidad oscura de la casa. Cada escalón crujía bajo mi peso, amplificado por el silencio sepulcral. La luz de la linterna temblaba, proyectando sombras convulsas que bailaban por las paredes empapeladas. El aire se volvía más frío a medida que ascendía, un frío seco y penetrante que calaba hasta los huesos. El olor a polvo se intensificaba, mezclado con un aroma metálico, sutil, casi imperceptible, pero que me erizaba la piel de la nuca. Al llegar al último escalón, los pasos cesaron. De repente, como si hubieran sido cortados de raíz. El silencio era ahora absoluto, opresivo, como si el sonido los hubiera estado conteniendo y, al desaparecer, hubieran liberado toda su potencia. Apunté la linterna al rellano. Vacío. Oscuro. Las habitaciones se abrían a ambos lados como bocas hambrientas, tragándose la luz sin reflejarla. No había nada. Ni rastro de nadie. Solo el polvo flotando en el haz de luz, como motas de ceniza espectral. Pero la sensación, eso no había desaparecido. Era una presencia invisible, densa, palpable. Como si el aire mismo se hubiera vuelto consciente y me observara desde la oscuridad. Sentía ojos posados en mi espalda, en mi nuca, en lo más profundo de mi mente. Ojos que no necesitaban la luz para ver. Bajé lentamente, paso a paso, la linterna temblorosa iluminando el camino. Los pasos no volvieron a sonar esa noche. Ni la siguiente. El silencio era ahora permanente, pero no tranquilizador. Era un silencio cargado, preñado de una presencia invisible que se había instalado en la casa y quizás, también, dentro de mí. Porque aunque no volviera a oír los pasos, sabía que seguían ahí. En algún lugar del piso de arriba, en la oscuridad, observando. Esperando. Continuamos con la siguiente historia, El canto en la oscuridad. Soy Sofía. Esta es la historia de cómo la noche me tragó en el bosque y me devolvió cambiada.
Todo empezó con la luz oblicua del atardecer filtrándose entre las copas, pintando senderos de polvo dorado. Caminaba rápido, demasiado confiada, disfrutando la última bocanada de sol antes de regresar al coche. Pero la senda serpenteó más de lo previsto, y cuando quise darme cuenta, el oro se había oxidado en un crepúsculo violáceo, y luego, en nada. La oscuridad no cayó, se derramó. Una tinta espesa que borró el camino, los árboles, incluso el aire que respiraba parecía teñido de negrura. Al principio fue solo incomodidad. El roce de las hojas secas bajo mis botas sonaba amplificado, cada crujido un latigazo en el silencio creciente. Las sombras danzaban sin viento, figuras alargadas que se estiraban desde los troncos, amenazantes, aunque sabía que eran solo árboles. Pero el bosque nocturno tiene una manera de desvestir la razón, dejando la piel expuesta al frío primigenio del miedo. Fue entonces cuando lo oí. Un canto. Suave al principio, casi inaudible, como el suspiro del viento entre las ramas más altas. Pero no era el viento. Tenía una melodía, una cadencia extraña, como si las notas se arrastraran desde un lugar muy profundo y oscuro. No era alegre, ni triste exactamente. Era otra cosa. Una melancolía que no conocía, una tristeza que parecía anterior a la tristeza misma. Me detuve, el corazón latiendo como un pájaro atrapado en mi pecho. El canto venía de lejos, pero se sentía cercano, como si resonara dentro de mi cráneo. Al principio, pensé en ayuda. ¿Podría ser otro senderista perdido? ¿Alguien acampando? La idea, aunque improbable, era un salvavidas en la asfixia de la noche. Y la necesidad de esperanza, incluso falsa, es un imán poderoso en la oscuridad. Empecé a caminar hacia el sonido. No era un camino fácil. La oscuridad se había vuelto densa, casi tangible, como nadar en brea. Las ramas desnudas me arañaban la cara, cada roce una punzada fría en la piel. El aire se había enfriado de golpe, un frío que no era solo la ausencia de sol, sino algo más, un vacío que succionaba el calor del cuerpo. Y el canto. Se hacía más fuerte, más claro, pero no más familiar. No reconocía la lengua, si es que era una lengua. Era más como una vibración que se colaba por los poros, un sonido que hablaba directamente a una parte de mí que no sabía que existía. Cuanto más me adentraba, más cambiaba el bosque. Los árboles parecían inclinarse hacia adentro, como si quisieran cerrarme el paso, o quizás protegerme de algo que venía conmigo. El suelo bajo mis pies se volvió irregular, cubierto de raíces retorcidas que parecían venas expuestas en la tierra. El olor cambió también. Ya no era solo tierra húmeda y hojas muertas. Había un aroma dulce y enfermizo, como flores marchitas y miel fermentada, un olor que revolvía el estómago y al mismo tiempo, extrañamente, atraía. El canto se había convertido en algo más que una melodía. Era una llamada. Una promesa. Sentía que me tiraba hacia adelante, con una fuerza suave pero implacable. Mis piernas se movían casi por voluntad propia, mis pies tropezando con las raíces, mis ojos fijos en la oscuridad que parecía palpitar con el sonido. Ya no pensaba en volver atrás. La idea misma se sentía ajena, absurda. Solo existía el canto y la necesidad de llegar a su origen. De repente, el bosque se abrió. No a un claro, no a un sendero, sino a un vacío aún más profundo. Una negrura que no era la ausencia de luz, sino la presencia de algo que la absorbía. Y en el centro de ese vacío, el canto. Ya no suave, sino vibrante,
resonante, llenando todo el espacio con su extraña y seductora melodía. Podía sentirlo en los huesos, en el tuétano, como si mi cuerpo mismo se estuviera convirtiendo en un instrumento para esa música. Entonces lo vi. O mejor dicho, lo sentí antes de verlo. Una presencia. No una forma definida, no una criatura reconocible. Solo una densidad en la oscuridad, un punto donde la negrura se hacía más espesa, más viva. Y de ese punto emanaba el canto. No de una garganta, no de labios, sino desde el propio tejido de la oscuridad. Era como si el vacío mismo estuviera cantando, utilizando el silencio como lienzo para su melodía. Me acerqué más, atraída por una curiosidad que superaba al miedo, o quizás era una forma de miedo, un miedo tan profundo que se había transformado en fascinación. Pude distinguir detalles en la negrura. No eran ojos, pero había puntos más brillantes, como brasas apagadas, que parecían observarme. No era una boca, pero había una hendidura que se abría y cerraba imperceptiblemente, como si la oscuridad respirara. Y el canto salía de allí, no como sonido, sino como emanación, como un aroma que se podía oír. La melodía cambió. Se hizo más urgente, más intensa. Ya no era melancólica, sino expectante. Como si me estuviera esperando. Como si el canto no fuera para atraer ayuda, sino para atraerme a mí. Y entendí. En ese instante glacial de lucidez, comprendí que no había sido un llamado de auxilio lo que había oído. Había sido una trampa. Una canción de cuna tejida en la oscuridad, destinada a guiar a los perdidos, a los solitarios, a los curiosos, hacia algo que esperaba en el corazón del bosque. Di un paso atrás. Y luego otro. El canto no se detuvo, pero sentí que su poder disminuía con cada centímetro que me alejaba del vacío. La fascinación se rompió, reemplazada por un terror frío y punzante. Corrí. No sé cuánto tiempo corrí, tropezando, cayendo, levantándome, con el eco del canto persiguiéndome en la oscuridad. El bosque parecía oponerse a mi huida, las ramas agarrándome, las raíces tropezándome. Pero corría con la desesperación de quien huye de algo más que la noche, de quien escapa de una promesa oscura. Finalmente, la oscuridad empezó a ceder. No de golpe, sino gradualmente, como si la tinta se diluyera con el amanecer distante. Las sombras se hicieron menos densas, los árboles menos amenazantes. Y el canto se desvaneció. No se apagó, simplemente se diluyó en el silencio del bosque, dejando tras de sí un vacío aún más profundo. Salí del bosque al amanecer, temblorosa, magullada, pero viva. El sol naciente me quemó los ojos, acostumbrados a la oscuridad. Miré hacia atrás, hacia la masa oscura de árboles, y sentí un escalofrío que no era solo frío. Sabía que había escapado de algo. Algo que no era humano, algo que cantaba en la oscuridad, atrayendo a los incautos con una melodía de otro mundo. Y aunque el sol brillaba, aunque el canto se había silenciado, la melodía resonaba aún en el silencio de mi alma. Una nota persistente de pavor y fascinación oscura. La certeza de que en la oscuridad, en los lugares donde la luz no llega, existen canciones que no deberíamos oír. Continuamos con la siguiente historia, la parálisis de las 3 a.m. Soy Andrés, y cada noche, la misma pesadilla me espera con la puntualidad de un reloj macabro. No es un sueño, precisamente. Es peor. Es la conciencia atrapada dentro de un cuerpo que se niega a obedecer, un purgatorio entre el dormir y el despertar, siempre, invariablemente, a las 3 de la madrugada. Al principio, era solo la presión.
Una losa invisible sobre mi pecho, el aire volviéndose denso y pegajoso como miel negra, cada respiración un esfuerzo agónico. Despertaba en la oscuridad, sabiendo que estaba despierto, pero el cuerpo era de plomo fundido, inerte, ajeno. El silencio se espesaba, punzante, y el tic-tac del reloj en la mesilla de noche se convertía en el latido metálico de un corazón gigantesco, marcando el tiempo de mi inmovilidad. Luego vinieron las sombras. No las sombras normales, danzantes bajo la luz de la luna. Estas eran sombras con peso, con textura. Se arrastraban desde las esquinas de la habitación como tinta espesa extendiéndose sobre papel mojado. No se proyectaban desde nada visible, simplemente eran asterisco, emanando de la propia oscuridad, tomando formas vagas, amenazantes. A veces parecían figuras humanas deformes, otras, masas amorfas que se retorcían con una lentitud insoportable. Las paredes se volvían porosas, los contornos del mobiliario se disolvían, y todo el espacio se transformaba en un lienzo vivo de inquietud viscosa. El aire se enfriaba, pero no el frío limpio del invierno, sino un frío húmedo, casi aceitoso, que se adhería a la piel y calaba hasta los huesos. Podía olerlo, un aroma rancio, levemente metálico, como el de hierro oxidado y carne vieja, un olor que se pegaba en la garganta y hacía que el sabor de la saliva se volviera amargo y terroso. Una noche, en medio de esta parálisis viscosa, la sombra tomó forma. Emergió desde el rincón más oscuro, detrás del armario, despegándose de la pared como un recorte de cartón negro que cobra volumen. Era alta, increíblemente alta, casi tocando el techo, y delgada, tan delgada que parecía que la luz de la luna la atravesaría, aunque no había luz de luna, solo la oscuridad espesa y palpitante de las 3 de la madrugada. No tenía rostro discernible, solo una extensión lisa y oscura donde debería haber estado la cara, como un vacío pulido. Sus extremidades eran largas y huesudas, terminadas en algo que parecían dedos, pero que se movían con una fluidez antinatural, como tentáculos delgados y secos. Se quedó allí, junto a mi cama, inmóvil, observándome. No con ojos, porque no tenía ojos, pero sentía su mirada, una presión helada e invisible que se clavaba en mi mente. Era una mirada que no juzgaba, ni amenazaba, ni siquiera observaba en el sentido humano. Era una mirada que simplemente era asterisco, una función inherente a su existencia, tan inescapable como la gravedad. Y en esa mirada vacía, encontré un miedo que trascendía el pánico físico, un miedo que se deslizaba directamente hacia el núcleo de mi ser, hacia la pregunta silenciosa y aterradora de qué era realmente lo que me observaba. Entonces lo escuché. Un susurro. No un susurro al oído, sino un susurro asterisco dentro asterisco de mi cabeza, una voz sin lengua, sin garganta, sin aliento. Era incomprensible, no en el sentido de un idioma desconocido, sino en el sentido de que estaba construido con sonidos que no pertenecían al espectro auditivo humano. Eran fricciones secas, chasquidos óseos, el roce de seda vieja y polvorienta, todo entrelazado en un murmullo que vibraba en las paredes de mi cráneo, perforando el silencio viscoso con una insistencia sorda. No entendía las palabras, pero entendía la intención. No era una comunicación, era una intrusión. Era la sensación de que algo ajeno intentaba injertarse en mi conciencia, de que mi mente se estaba abriendo a una frecuencia que no estaba diseñada para recibir. El miedo se solidificó en mi pecho, un nudo de hielo negro que me impedía respirar, pensar, incluso sentir. Quería gritar, pero la voz estaba atrapada en mi garganta, petrificada junto con el resto de mi cuerpo. Quería cerrar los ojos, pero los párpados se sentían cosidos con hilo de plomo. Solo podía permanecer ahí,
paralizado, permeable, mientras esa presencia oscura me observaba y me susurraba su lenguaje ininteligible, un lenguaje que no era para mis oídos, sino para algo más profundo, algo que aún no comprendía y que temía descubrir. Luego, tan repentinamente como había aparecido, la figura se desvaneció. No se movió, no se alejó. Simplemente dejó de ser. Como una mancha de tinta que se evapora bajo el sol, o una sombra que se disuelve al encender la luz, aunque no había luz, solo la oscuridad implacable de las 3 de la madrugada. El silencio volvió a ser solo silencio, el tic-tac del reloj volvió a ser solo un tic-tac. La presión en mi pecho se aligeró, y poco a poco, con la torpeza dolorosa de un cuerpo que despierta de un largo letargo, recuperé el control de mis músculos. Me levanté de la cama, temblando, empapado en un sudor frío que olía a miedo puro. La habitación estaba vacía, aparentemente normal. Pero la sensación de su presencia persistía, como un eco sordo vibrando en el aire, como un sabor amargo en la lengua, como el recuerdo táctil de un frío antinatural que se había filtrado en mis huesos. Sabía que se había ido, pero también sabía que no me había dejado. Que algo se había quedado conmigo, algo intangible pero profundamente real, algo que había despertado en la oscuridad de las 3 de la madrugada y que ahora acechaba en los márgenes de mi percepción, esperando la próxima noche, la próxima parálisis, la próxima visita susurrante desde el vacío. Y cada noche, al caer el sol, la anticipación helada me invade, porque sé que las 3 de la madrugada siempre llegan, y con ellas, la parálisis, la oscuridad y la presencia inefable que espera en las sombras, lista para volver a susurrar en el lenguaje del no ser. Continuamos con la siguiente historia, el perro que ladraba a la nada. Soy Laura, y vivo en una casa que respira polvo y frío antiguo, una casa que cruje incluso cuando no hay viento. Max, mi perro, siempre ha sido un faro de calma en este laberinto de madera y sombras. Pero últimamente, la calma lo abandona con la caída del sol. Cada noche, cuando la oscuridad se espesa y el silencio de la calle se vuelve casi tangible, Max empieza. No son ladridos normales, juguetones o de alerta. Son gruñidos bajos que nacen en lo profundo de su pecho, un sonido visceral que eriza la piel, seguidos de ladridos agudos, casi estrangulados, dirigidos a rincones vacíos. Al principio, lo atribuye a los ruidos de la casa asentándose, a las ramas arañando las ventanas. Tonterías que la noche amplifica y deforma. Pero Max no reacciona a la calle, al jardín. Solo dentro, en la penumbra espesa que se acumula en las esquinas, en los pasillos que parecen alargarse y retorcerse después del anochecer. Sus ojos siguen algo que yo no veo. Se clavan en puntos donde la sombra se hace más densa, donde la luz de la luna no alcanza. Es como si viera una presencia invisible, algo que se esconde justo fuera de mi campo de visión, moviéndose en un mundo que mis ojos no pueden percibir. Una noche, el ladrido de Max se convirtió en un aullido desesperado, un lamento que resonaba contra las paredes como una súplica. Estaba en el salón, la luz mortecina de la calle filtrándose entre las cortinas cerradas, dibujando formas fantasmales en los muebles. Max, rígido como una estatua, apuntaba con el hocico a la esquina más oscura, la que queda detrás del viejo sofá de terciopelo. El aire en esa parte de la habitación se sintió de repente más pesado, como si se hubiera solidificado ligeramente, presionando contra mi piel con una textura fría y aceitosa. Un escalofrío, no el frío común, sino un frío que cala hasta los huesos y deja un regusto metálico en la boca, me recorrió la espalda. Lentamente, muy lentamente, seguí la mirada fija de Max. Mis ojos luchaban por descifrar la oscuridad, adaptándose a la penumbra viscosa que parecía emanar de esa esquina.
Y entonces lo vi. No era una forma definida, no una silueta familiar. Era un movimiento en la sombra misma, una distorsión sutil pero innegable, como si la oscuridad se estuviera ondulando, respirando. No era una sombra proyectada por algo físico, sino una sombra intrínseca, una mancha más oscura dentro de la oscuridad ya profunda de la noche. Se movía sin desplazar el aire, sin emitir sonido alguno, solo una pulsación viscosa en la penumbra, como un corazón latiendo en el vacío. Un movimiento que desafiaba la lógica, que se sentía intrínsecamente *incorrecto*, una violación silenciosa de las leyes que gobiernan el mundo visible. El terror de Max era un espejo del mío. Sus ojos inyectados en sangre, su cuerpo tembloroso, su pelaje erizado no por amenaza, sino por un pavor primigenio, un miedo que trascendía la comprensión canina y resonaba con algo ancestral en mi propia alma. Y en ese instante comprendí que Max no ladraba a la nada. Ladraba a algo que yo, en mi ceguera humana, apenas podía vislumbrar. Algo que habitaba en los intersticios de la noche, en las sombras que se extienden más allá de la luz, algo que se movía con una lógica ajena y nos observaba desde la negrura impenetrable. Algo que, al sentirnos observados, respondía, moviéndose apenas perceptiblemente, recordándonos que en la oscuridad, no siempre estamos solos, aunque deseemos con todas nuestras fuerzas que así fuera. Continuamos con la siguiente historia, la voz en el walkie-talkie. Soy Martín. Vigilante de seguridad nocturno. Fábrica abandonada a las afueras. Turno de 8 horas, de 11 a 7. Un clásico. Necesitaba el dinero, y la soledad era un extra, no un inconveniente. Rondas cada hora, marcando puntos de control con un lector, asegurándome de que las ventanas tapiadas seguían tapiadas, que las puertas oxidadas seguían cerradas. Comunicado con central por walkie-talkie. Rutina gris bajo la luz espectral de las farolas exteriores, que apenas penetraba la negrura aceitosa que se acumulaba dentro de los muros. Hasta aquella noche. Todo empezó con el silencio. No el silencio habitual, ese vacío sordo que esperas en un lugar como este. No. Un silencio que pesaba, que se sentía denso en los pulmones como el hollín. Un mutismo que absorbía el sonido, como si la fábrica misma se estuviera conteniendo el aliento. Recuerdo que la linterna, en mi primera ronda, cortaba tajos amarillentos en esa oscuridad espesa, y el haz rebotaba contra paredes cubiertas de un musgo negruzco que olía a humedad estancada y a metal viejo. Normalmente, el zumbido estático del walkie-talkie era una compañía constante, un hilo delgado conectándome con el mundo exterior. Pero esa noche, incluso la estática había desaparecido. Un silencio absoluto, limpio, quirúrgico. Y eso ya era raro. Pensé que era la batería. Comprobé el walkie-talkie. Luces verdes. Señal a tope. Volví a encenderlo y apagarlo, por si acaso. Nada. Silencio. Un silencio que empezaba a picar en los oídos, como un eco inverso, como si el vacío mismo estuviera gritando. Continué la ronda, el eco metálico de mis botas resonando en el concreto quebrado, un sonido que se sentía obsceno, demasiado fuerte, desgarrando la membrana del silencio. Llegué al punto de control número 3, en la antigua sala de calderas. Un espacio inmenso, catedralicio, con las sombras retorciéndose alrededor de los restos herrumbrosos de la maquinaria. El aire aquí siempre era más frío, incluso en verano, como si las paredes exudaran un frío ancestral. Saqué el lector, lo acerqué al punto de control, y en ese instante, la voz.
Salió del walkie-talkie con una violencia seca, como si alguien hubiera roto el silencio de un puñetazo. No era la voz de Elena, la operadora de central. No era una voz humana, al menos no como la entendemos. Era distorsionada. Como si estuviera hecha de arena y óxido, rasposa, vibrante en una frecuencia que parecía hacer vibrar los huesos dentro de mi pecho. Un susurro, pero un susurro que llenaba la sala de calderas, que parecía salir de las propias paredes, del metal frío, de la oscuridad. Susurró mi nombre. Martín, no era una pregunta, no era un saludo. Era una afirmación posesiva, como si la voz me estuviera reclamando. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, un frío que no venía del aire, sino de dentro, del tuétano. La linterna tembló en mi mano, proyectando sombras danzarinas y grotescas sobre las paredes. Intenté responder. ¿Central? ¿Elena? ¿Quién habla? Solo estática. Una estática blanca, rugosa, que crujía como huesos secos al romperse. La voz volvió a susurrar. Más cerca ahora, más íntima, como si estuviera justo detrás de mí, soplando aire frío en mi nuca. Martín, estás solo. Las palabras eran inconexas, fragmentos rotos del lenguaje, pero la intención era clara, palpable como un aliento fétido. No entendía lo que decía, pero entendía el tono. Entendía el hambre. Un hambre oscura, insaciable, dirigida hacia mí. Salí de la sala de calderas casi corriendo, el corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Fuera, en el pasillo principal, la oscuridad parecía menos densa, pero la sensación de ser observado. Eso se había intensificado. Como si ojos invisibles me estuvieran siguiendo en cada sombra, escrutando cada movimiento. La voz en el walkie-talkie continuaba, un murmullo constante, una letanía susurrante de sílabas sin sentido, entremezcladas con mi nombre, con frases cortadas, como, no puedes esconderte, somos muchos, siempre te vemos. Cada palabra, cada sílaba, era como una aguja clavándose en mi cerebro, erosionando mi cordura, desgarrando el fino velo de la realidad. Llegué a la garita de seguridad, una pequeña caseta prefabricada en la entrada de la fábrica. Un refugio endeble, pero un refugio al fin y al cabo. Cerré la puerta con pestillo, como si una puerta de metal oxidado pudiera detenerme de lo que fuera que estaba ahí fuera o ahí dentro. Encendí la radio del coche, buscando ruido, cualquier cosa que ahogara el susurro del walkie-talkie. Música pop estridente salió de los altavoces, pero no funcionó. La voz seguía ahí, filtrándose a través de la música, como si viniera de dentro de mi cabeza, como si el walkie-talkie se hubiera injertado en mi oído interno. Me quité el walkie-talkie, lo tiré sobre la mesa. El susurro continuó. No venía del aparato. Venía del aire mismo, del silencio, de la oscuridad que se había filtrado en la garita, que se había adherido a las paredes, al techo, a mi propia piel. Miré por la ventana. La fábrica se extendía ante mí, un laberinto de sombras y formas fantasmales bajo la luz lunar pálida. Y vi movimiento. En la oscuridad más profunda, donde la luz de la farola no llegaba, algo se movía. No era un animal. No era una persona. Eran formas. Sombras más densas que las sombras, deslizándose entre los edificios, arrastrándose por las paredes, moviéndose con una fluidez antinatural, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Volví a escuchar mi nombre en el susurro. Más fuerte ahora, más cercano, como si estuvieran rodeando la garita, acercándose, atraídos por mi miedo, por mi desesperación. Sentí el frío en la ventana,
un frío que no era el frío de la noche, sino el frío de la ausencia de calor, el frío del vacío. Vi una mano pegada a la ventana, fuera, en la oscuridad. No una mano humana. Demasiado larga, demasiado huesuda, con dedos que se retorcían en ángulos imposibles, terminados en uñas negras y afiladas como púas. La mano se deslizó lentamente por el cristal, dejando una marca húmeda, viscosa, como baba de caracol, pero de un negro profundo, iridiscente. Y en la ventana, donde la mano había estado, aparecieron palabras, escritas con esa sustancia oscura, como si la propia ventana estuviera sangrando tinta. Ven con nosotros, Martín. No esperé a ver más. Arranqué el coche, derrapando sobre la grava, dejando atrás la garita, la fábrica, las voces, las sombras. Conduje sin parar hasta que vi las luces de la ciudad, hasta que el asfalto reemplazó el camino de tierra, hasta que el ruido del tráfico ahogó el susurro persistente en mi cabeza. Nunca volví a ese trabajo. Nunca volví a trabajar de noche. Incluso ahora, años después, en la oscuridad, a veces lo oigo. Un susurro lejano, indistinto, pero inconfundible. Mi nombre. Y sé que están ahí, en la oscuridad, esperando. Siempre esperando. En cada sombra, en cada rincón oscuro, en el silencio de la noche. Recordándome que no estoy solo. Que nunca estuve solo. Y que nunca lo estaré. Continuamos con la siguiente historia, El hombre en la ventana vecina. Soy Elena. Vivo en un 7º piso, en un edificio que escupe un balcón estrecho a un patio de luces y otro, más generoso, a la calle. Desde este último, cada noche, antes de que el sueño me arrastre a sus profundidades inciertas, mis ojos vagan hacia el edificio de enfrente. Una rutina anodina, una costumbre casi imperceptible, como el latido sordo del corazón, hasta que una noche, entre el parpadeo amarillento de las ventanas ajenas, lo vi. Una figura. Recortada contra la luz mortecina de un salón, en la ventana directamente opuesta a la mía. Un hombre. De pie, inmóvil, como injertado en el marco de cristal. Me miraba. Al principio, deseché la idea. Pensé en una casualidad, un vecino distraído, alguien que, como yo, buscaba en la noche una pausa, un respiro antes del descanso. Pero la noche siguiente, al alzar la vista, allí estaba de nuevo. La misma ventana, la misma figura oscura, la misma quietud antinatural, y esa mirada clavada en mí como alfileres de hielo. No era una mirada curiosa. No era una mirada casual. Era una mirada vacía, carente de calidez humana, una lente oscura y fría que absorbía la luz de mi ventana, que parecía succionar la propia atmósfera de mi habitación. Sentí un escalofrío ascender desde el estómago hasta la nuca, un frío húmedo y metálico, como el sabor del miedo puro. Cada noche se repitió la escena. Yo, asomándome con cautela, con una mezcla enfermiza de terror y compulsión. Él, siempre allí, en la misma ventana, como una aparición espectral en el teatro nocturno de la ciudad. Nunca se movía. Ni un pestañeo, ni un cambio en la postura rígida. Solo esa presencia constante, esa mirada fija que parecía pesar sobre mí como una losa invisible. Empecé a sentirme vigilada incluso durante el día. La luz solar, antes reconfortante, ahora me parecía un disfraz tenue, una máscara frágil que no podría protegerme de su mirada en la oscuridad. La ciudad, bulliciosa y despreocupada a mis pies, se transformaba en un escenario hostil, un laberinto de sombras donde su presencia acechaba en cada esquina, en cada reflejo fugaz. Cerraba las cortinas cada noche,
con manos temblorosas, como si sellara las ventanas de una nave a punto de ser engullida por las profundidades. Pero incluso con la tela gruesa interpuesta, sentía su mirada. La percibía como una presión física, como si sus ojos fueran capaces de atravesar muros, de filtrarse a través de la materia, de alcanzarme en la seguridad ilusoria de mi apartamento. El silencio nocturno, antes un bálsamo, se había convertido en un lienzo donde su presencia se pintaba con trazos invisibles pero palpables. Cada crujido del edificio, cada sirena lejana, cada susurro del viento contra el cristal, parecía amplificar su observación, convertir mi habitación en una caja de resonancia de su mirada silenciosa. Intenté racionalizarlo. Tal vez era un insomne, un solitario, alguien con una rutina extraña. Pero la lógica se deshacía ante la intensidad de su mirada, ante la sensación visceral de que no era un simple vecino. Era algo más. Algo que me observaba con una intención que no alcanzaba a comprender, pero que me calaba hasta los huesos. Empecé a tener pesadillas. Sueños confusos, fragmentados, donde la ventana se abría a un vacío insondable y su figura se difuminaba en la oscuridad, convirtiéndose en una sombra informe, una presencia amenazante que se cernía sobre mí. Despertaba con el corazón latiendo con fuerza, empapada en sudor frío, sintiendo la persistencia de su mirada incluso en la luz tenue del amanecer. Una noche, decidí que no podía seguir así. Necesitaba romper el ciclo, confrontar la situación, aunque el miedo me paralizara. Respiré hondo, tragué saliva y abrí las cortinas con un tirón brusco. La ventana de enfrente estaba oscura. Vacía. Un alivio momentáneo, una punzada de esperanza efímera. Pero entonces, mis ojos se ajustaron a la penumbra, y lo vi. No estaba en la ventana. Estaba delante de ella. Aún más cerca, aún más definido en la oscuridad. Su rostro, antes apenas esbozado, ahora era visible. No había expresión. Era una máscara de cera, inmutable, con unos ojos negros y profundos que parecían pozos sin fondo. Y aún más aterrador, ahora podía ver un detalle que antes había escapado a mi vista en la distancia. En su ventana, reflejada débilmente en el cristal, podía verme a mí misma. Pero no era mi reflejo exacto. Había algo ligeramente distorsionado, algo ajeno. Como si su ventana no reflejara el mundo tal como era, sino una versión oscura, retorcida, de la realidad. Y en ese reflejo, en mi propio rostro desfigurado, vi la misma mirada vacía, la misma quietud antinatural, el mismo terror silencioso que emanaba de él. Cerré las cortinas de golpe, tambaleándome hacia atrás, con el aliento entrecortado. Me desplomé en la cama, temblando incontrolablemente. Ya no era solo el quien me observaba. Era algo más. Algo que se había filtrado a través de la ventana, que se había instalado en el edificio de enfrente, que me miraba a través de sus ojos, y que, de alguna manera, ahora también me miraba desde dentro de mí misma. Desde esa noche, no he vuelto a abrir las cortinas. Vivo en penumbra constante, rodeada de sombras autoimpuestas, pero sé que él sigue ahí. Lo siento. Percibo su mirada a través del tejido, a través de las paredes, a través de la propia oscuridad que me rodea. Sé que está al otro lado de la calle, en la ventana vecina, observándome desde la perpetua noche que ahora habita en mi alma.